Tengan ustedes muy buenos días. Los saludamos en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo, esperando que esta mañana sea para dar gloria y honra a nuestro Dios por la tarde y aún por la noche. Nosotros estamos aquí para glorificar y exaltar el bendito nombre de Jesucristo y darles un mensaje de parte del Señor. Estamos, como todos sabemos, estamos pasando tiempos difíciles, pero quiero recordarles lo que la palabra de Dios nos dice a través del Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Él, a través de las Escrituras, nos manifiesta en el verso 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las ovejas me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nosotros hemos sido puestos para predicar el Evangelio y proclamar el nombre bendito del Señor Jesucristo en todo lugar. La palabra de Dios nos manifiesta en todo el mundo, en todas las naciones, para testimonio a ellas. Entonces, esta palabra es para proclamar en esta mañana el mensaje de Cristo, que Él vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Todos nosotros conocemos lo que Cristo ha hecho y el mundo en este día está celebrando la resurrección. Jesucristo resucitó muchos años, muchos siglos atrás, y va a venir. La palabra de Dios nos dice que va a venir nuevamente por su iglesia. Pero antes nos está mandando a llamar a las almas a venir al encuentro, a venir al pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesucristo, conociendo lo que Él ha hecho a través de las Escrituras. Nos dice que Él ha entregado su vida por nosotros. Vuelvo en este tiempo a recordar la palabra del Señor cuando nos dice que Él comenzó a llamar a las almas, a proclamar el Evangelio, llamando a los discípulos también para venir y enseñarlos a ellos, a fin de que después enviarlos. Pero siempre, cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos encontramos que Jesús dice que, empezando a predicar el Evangelio, llamaba a las almas al arrepentimiento, diciéndoles que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces nosotros en esta mañana, y estoy aquí para que podamos escuchar el mensaje, reconocer que solamente hay salvación en el Señor Jesucristo, darle a Él honra y gloria por lo que Él ha hecho por nosotros. Nos dio demostración en 3 años de lo que el reino de los cielos significaba en la persona del Señor Jesucristo. Se hacían prodigios y milagros, señales, portentos y maravillas, y todo el pueblo reconocía que Jesucristo era un profeta poderoso en las palabras y en las obras. Así lo reconocía el pueblo. Y nosotros lo reconocemos como el Mesías, porque fue anunciado como el Salvador de su pueblo, que Él vendría a salvar de sus pecados al pueblo. Y en esta mañana quiero recordarles que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Solamente hay salvación en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Todo aquel que en Él cree no morirá, sino que vivirá. Les recuerdo esto porque tenemos que exaltar, magnificar, glorificar el nombre bendito del Señor Jesucristo en todo tiempo. Toda predicación, creo que todo hombre de Dios y mujeres que predican el Evangelio deben entender que el nombre del Señor tiene que ser exaltado, desde el principio y hasta el fin de una predicación. Les digo esto porque vienen tiempos difíciles y tenemos que mirar en el Señor, que solamente en Él hay vida y vida abundante, y Él es la resurrección y la vida. La palabra nos manifiesta que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando venga la segunda vez el Señor Jesucristo,
La palabra de Dios dice que Él va a venir a juzgar a vivos y muertos. Y nos recuerda la bendita palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Quiero leerles lo que la palabra de Dios nos dice, que Él ha hecho un sacrificio. Él hizo el sacrificio para salvarnos de nuestros pecados. Pero la palabra de Dios nos manifiesta que esta epístola a los tesalonicenses nos manifiesta que esta escritura iba a una iglesia, o va a una iglesia de diferentes nacionalidades que se congregaban en Tesalónica. Pero había que hacerles entender acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos estuvieran seguros de su salvación y esperaran en confianza, en fe, porque la fe es lo que nos va a preservar de pasar un día malo. Si estamos en fe y estamos en el Señor, pues el Señor nos guardará. La palabra de Dios nos manifiesta. Quisiera leer el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, que dice lo siguiente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros no somos del día, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dios nos ha puesto en estos tiempos, como dice la Escritura, si eres salvo, no te ha puesto para ira, porque va a venir un tiempo en el cual Dios va a juzgar. Va a juzgar a todas las naciones, y los que no aceptaron, los que rechazaron al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que serán puestos para ser juzgados y condenados eternamente. Recuerdo la palabra de Dios y exhorto y os aliento. El Hijo de Dios no apareció para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces nosotros estamos viendo a través de las epístolas que Dios va a insistir, va a reafirmar a los creyentes que tengamos esperanza y mantengámonos en la fe como los antiguos se mantuvieron. Y vamos a ver más adelante lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana. Recuerdo el verso 9 del capítulo 5 de Tesalónica, que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo haces. Esta palabra es para animarnos, para exhortarnos, para permanecer en la fe, para, estando en fe, engrandecer el nombre bendito del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que discipular, y los que son discipulados, discipular más adelante a otras personas, para que se extienda el Evangelio, para que se alcancen muchas almas, muchísimas almas se alcancen de esa manera. Entonces, la palabra de Dios nos manifiesta que el día de la ira va a venir. ¿Pero qué? ¿Qué haremos nosotros si no tuviéramos fe para esperar? En este tiempo, que lo que está viviendo el mundo entero, es el tiempo de que nosotros, como les dije en anteriores oportunidades,
tenemos que estar a solas con Dios, examinarnos por dentro y ver si estamos en la fe. La palabra de Dios nos manifiesta a través del libro de Corintios. Quisiera leerlos un momentito antes de ir a una porción de la palabra que tenemos. En el capítulo 13 de 2 de Corintios, verso 5, nos dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos, dice la palabra de Dios, a menos que estéis reprobados. O sea, tenemos que conocernos, tenemos que saber que solamente el Señor Jesucristo, si está en nosotros, tendremos fe para esperarlo, para tener un tiempo glorioso, de cuando Él venga, tener la confianza de que estaremos con Él. No estaremos en el tiempo de la ira, no estaremos en el tiempo del juicio para condenación, sino estaremos en el Señor, esperando con buen testimonio, dándole la gloria a Dios, como lo hicieron los antiguos. Y aquí quiero detenerme un poquito, dándoles un ejemplo, porque les vuelvo a reiterar, Dios no nos ha puesto para ira. Lo que la palabra de Dios nos manifiesta a través de los antiguos que permanecieron en fe y cómo declaraban su fe, lo encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y nos manifiesta las Escrituras lo siguiente. Quiero recordar a la iglesia que este es el tiempo de edificarnos. Quiero recordarte, amigo, hermano, quiero recordarte que solamente hay salvación en Cristo y que debemos nosotros mantenernos en esa fe llamado Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Dice en el capítulo 11 de Hebreos, por la fe, verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros entendemos que los hombres antiguos dieron testimonio por esa fe. Y en el verso 36 de nuestro capítulo 11 de Hebreos dice lo siguiente: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. La fe en el Señor nos hace soportar aflicciones. La fe en el Señor Jesucristo nos hace recordar el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, para que no moramos, sino que vivamos juntamente con Él. Las promesas del Señor son para aquellos hombres que tienen fe, porque Él ha ido a preparar lugar para nosotros, dice la Biblia, la palabra de Dios. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, dice el Señor. Entonces, si Dios no nos ha puesto para ira, debemos entender que hemos puesto para ser salvos, y en esa salvación morar con nuestro Redentor, con nuestro Salvador. Pero los que no obedecen y los que no creen a la palabra de Dios, ellos serán juzgados, dice la bendita palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando se levante el Señor para juzgar a vivos y muertos. Pero si no me ha puesto Dios para ir y me ha puesto para salvación, yo debo dar testimonio, como dicen las Escrituras aquí. Por la fe, verso 5, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y cuando nos vamos a las Escrituras, en el capítulo 5 del libro de Génesis, hablamos de Noé un momentito, el séptimo de la genealogía, empezando de Adán. La palabra de Dios nos manifiesta lo siguiente.
verso 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Verso 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijas. Dice la palabra de Dios en el verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero ¿qué es lo bonito, lo hermoso, lo glorioso de este varón delante de Dios? Es que él había profetizado acerca de las cosas que estaban aconteciendo en los tiempos que el hombre estaba viviendo. ¿En qué tiempos? En los tiempos de este varón, porque él habla de la perdición que nosotros vamos a ver más adelante en la generación de Noé. En el versículo 14 del libro de Judas nos habla de lo que Enoc hacía. Por eso le digo, la fe nos hace proclamar el mensaje, la palabra de Dios. La fe nos hace mantenernos en santidad, en pureza, en verdad, para agradar a Dios. Y andando en esa verdad y en esa santidad nosotros podamos dar testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. En el versículo 14 del libro de Judas dice lo siguiente, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares. ¿De quién profetizó? De esa gente que estaba perdida, porque más adelante el versículo 13 y luego el 14 nos dice lo siguiente, el 15, perdón, nos dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Enoc agradaba a Dios haciendo lo bueno. La fe, el conocer, el saber, el caminar con Dios, significa mantenerse en esa esperanza viva para que Dios te transponga, te traspase de las tinieblas a su luz y del reino de Satanás al reino de Dios, dice la palabra bendita del Señor. Entonces, nosotros estamos viendo lo que Enoc hacía en su tiempo que le tocó vivir. Mantenerse en fe, creyendo, porque Él es el pastor de las ovejas, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que mantenernos en la doctrina de Cristo, seguir al Señor Jesucristo. Después que no fue traspuesto, la palabra de Dios nos manifiesta que apareció un hombre en una generación mucho después, Noé. La palabra de Dios nos manifiesta en el capítulo 6 del libro de Génesis, recordar que estos hombres que son pregoneros de la fe, de alguna manera nos precedieron cientos de miles de años. La palabra de Dios nos manifiesta en el capítulo 6, en el versículo 9, dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y yo le dije, en el verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Lo que estamos viviendo en esta generación. Dios está mandando sus juicios, sus advertencias sobre toda la tierra para que el hombre se vuelva, se examine. Aún la misma iglesia de Cristo tiene que examinarse. Voy a seguir diciéndoles, tenemos que examinarnos día a día y probarnos realmente si estamos permaneciendo en la palabra bendita del Señor, haciendo lo justo y lo agradable delante de sus ojos. Entonces, estos hombres que nos presidieron, ¿qué es lo que hacían? Agradar a Dios, caminar con Dios. Y la Biblia nos manifiesta que cuando Dios iba a destruir la tierra, cuando Dios iba a consumir a los hombres, la palabra de Dios nos dice, todo ser viviente, la palabra de Dios nos dice que en el verso 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Dios nos está diciendo en estos tiempos, y nos está hablando, no ya solamente de su resurrección, sino de la segunda venida, y va a venir a juzgar a vivos y a muertos. ¿Qué quiero decir a mi alma? ¿Qué quiero decirte a ti, amigo, hermano? Que cuando Dios le advierte a Noé, Noé le cree a Dios. Tú y yo tenemos que creer a Dios que va a venir una segunda vez y va a venir como el juez supremo de toda la creación a juzgarnos. Y cada uno va a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo en el gran trono blanco.
la palabra de Dios nos manifiesta de esa manera. Entonces cuando Dios le advierte a Noé, ¿qué es lo que hace Noé? Según el capítulo 6, en el verso 21, dice la Biblia, y toma contigo, le dice Dios, toma contigo todo alimento que se coma y almacénalo, y servirán de sustento para ti y para ellos, o sea, para su familia. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué nos está mandando en este tiempo a la iglesia de Cristo? Que nos guardemos, que podamos en este tiempo que se está azotando con esta situación que estamos viviendo, que todo el mundo lo sabe, debemos estar también con nuestro sustento, buscando el rostro del Señor, agradando a Dios en todo tiempo y haciendo la voluntad del Padre. Porque la fe es la que te va a hacer permanecer en el Señor creyéndolo para ser salvo de la condenación. Vuelvo a reiterarte, esta mañana, Dios no envía a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dicho esto, nosotros aparecemos escudriñando las Escrituras, viendo las Escrituras de lo que pasa con hombres, como estos 3 varones de Babilonia que entraron, estos príncipes que entraron a Babilonia. Dice la palabra de Dios a través de las Escrituras, encontramos en el libro de Daniel, que estos hombres, cuando fueron anunciados que serían echados en el horno de fuego, no dudaron en ningún momento de su servicio a Dios, y ellos eran realmente paladines y sabían a quién servían. La palabra de Dios nos manifiesta que Nabucodonosor, cuando viene a darles a ellos un mensaje, les dice, si no adoras esto de acá vas a morir y vas a ser echado en el horno de fuego. Estos 3 varones no dudaron absolutamente en ningún momento de diciendo a quién sirven. Si nosotros estamos sirviendo al Señor, no dudemos, Dios nos va a preservar de este mal tiempo. Dios nos va a guardar. Por eso la palabra de Dios nos dice que sea que velemos o que durmamos, estamos con el Señor. Esa es la confianza, esa es la fe que debemos nosotros tener para que nuestras vidas sean preservadas. Hablo del alma, porque el alma que peca esa muere. Y el alma que agrada a Dios, esa alma va a vivir y tú vivirás el tiempo que Dios lo ha determinado. Así dice el Señor. Entonces, cuando entran estos varones a Babilonia, y estamos hablando de otros hombres en otros tiempos ya, y también esa fe los hace tener una convicción tremendamente importante para la iglesia en estos tiempos. ¿Qué quiero decirte, amigo o hermano? Lo siguiente. Cuando ellos escuchan que habla Nabucodonosor y les pregunta en el capítulo 3 del libro de Daniel, verso 14, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música? Os postréis y adoraréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorarais, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el libre de mis manos? Estos hombres le respondieron lo siguiente. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Verso 17 del capítulo 3. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. La confianza que nosotros tenemos debe ser esta. En estos tiempos tan difíciles, sabemos que de la mano de cualquier peligro y de cualquier circunstancia, de cualquier rey perverso o malo, de cualquier dictador, dice la palabra de Dios que si le servimos al Señor, Dios nos va a librar. Esa es nuestra confianza, es nuestra fe, la seguridad. La palabra de Dios dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra confianza en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos manifiesta que estos hombres fueron librados. Estos hombres fueron librados, estos hombres fueron de alguna manera
gemidos, como dice las Escrituras, confianza en el Señor, y salieron victoriosos porque Dios estaba con ellos. La palabra de Dios nos manifiesta de esa manera. Entonces, vamos a ver más adelante a Daniel también librado en el sentido del que nosotros conocemos del foso de los leones. Esa palabra de Dios nos manifiesta claramente a cada uno de nosotros en la voluntad de nuestro Padre eterno, que Él en su misericordia se acuerda de lo que nosotros hacemos en el servicio a Dios. Si estamos predicando el Evangelio, si estamos proclamando el Evangelio, si estamos dándonos cuenta realmente a quién servimos, seremos librados del lazo del cazador del día malo, de la peste destructora. Así dice el Señor. En el capítulo 6 del libro de Daniel encontramos a Daniel nuevamente acusado. A este hombre acusado y librado, la palabra de Dios nos dice que su fe en el Señor, su convicción de fe, no lo hizo dudar cuando había un edicto para condenar a la muerte. Las Escrituras nos manifiestan que a través del capítulo 6, verso 10, dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y por ese edicto, por esa causa, él fue echado en el foso de los leones. El testimonio que va a dar Daniel cuando escucha la voz del rey preguntando si está bien o está vivo, en el verso 22 verso 21 encontramos que Daniel dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Verso 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él, ante Dios, fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Testimonio delante de Dios y de los hombres. Eso hace que el bendito nombre del Señor sea exaltado y glorificado. Voy a compartirme algo un momentito. Sierva de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir, amada Iglesia de Cristo? En estos tiempos tan difíciles, de un empezar, como dice la palabra de Dios, del principio de dolores, tenemos que mantenernos firmes en la fe. Los profetas, los hombres de Dios, las personas que predicaron el Evangelio, también sufrieron persecución. Pero quiero ir terminando, dando testimonio acerca de 2 hombres, 2 profetas, que las Escrituras nos manifiestan que estos profetas, como decía la palabra de Dios, están encarcelados, lapidados. Estos hombres de Dios no claudicaron nunca en su fe. Por eso el libro de la vida da testimonio acerca de ellos. Lo primero que quiero decirles es, vamos a Primera de Reyes, vamos a buscar en Primera de Reyes, capítulo 22, dice la palabra bendita del Señor. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joas, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. El rey Acab no estaba creyendo en las profecías que Dios estaba enviando a través de su siervo Micaías. Y muchos de nosotros no podemos estar creyendo que la venida del Señor se va a dar. Y que tenemos que santificarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que lavarnos, tenemos que estar siempre procurando hacer siempre lo correcto y lo bueno delante de los ojos de Dios. Va a venir el Señor Jesucristo, va a venir. Muchas personas dudan por eso que no se santifican. Muchas personas están haciendo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, están haciendo cosas que no convienen. Nosotros tenemos que hacer lo correcto. Si te equivocaste, corrige errores. Corrígete del pecado. No lo practiques más. La palabra de Dios nos manifiesta que este hombre va a lanzar una profecía
cuando escucha que iba a tener pan de angustia y agua de aflicción hasta que vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Amados hermanos, muchos profetas, como les dije anteriormente, están hablando de paz, de un gran avivamiento. Esto va a ir empeorando. Y nosotros los cristianos debemos estar creyendo que la venida del Señor se acerca y volvernos de todo nuestro corazón al Señor. Porque estos profetas dieron testimonio, como dice la Escritura en Hebreos, que fueron encarcelados y nunca claudicaron. Nunca. Y vamos más adelante, la palabra de Dios nos manifiesta más adelante, vamos a ver el testimonio de un hombre llamado Zacarías. Las Escrituras nos van a manifestar lo siguiente. En 2 de Crónicas, capítulo 24, dice la Biblia, de otro hombre de fe, que cuando habían desamparado, 24:14, 2 de Crónicas, dice, 18, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y de las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Y les envió profeta para que los volviese a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Jehová, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey, lo apedrearon hasta matarlo. En el patio de la casa de Jehová. En el mismo patio de la casa de Jehová mataron a este hombre por su fe, por declarar la verdad. Nosotros, los hijos de Dios, los que creemos en la venida del Señor Jesucristo y que Él vino a salvarnos, tenemos que volvernos a Él de todo nuestro corazón y esperar su venida. Reitero, si Él ha venido a salvarnos, Él ha venido a rescatarnos, Él ha venido a redimirnos en la condenación eterna, ¿por qué dejar de ir al pastor de nuestras almas, al príncipe de paz, aquel verbo de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos estar claudicando o digamos con incertidumbre, dudando de nuestra fe. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe para lo que se viene, amada Iglesia de Cristo. Si alguien te dice de paz, como lo vuelvo a decirte, te están mintiendo. Nos están mintiendo. Nosotros, los hijos de Dios, debemos preservar nuestras almas yendo a quien es el ancla para fijarnos, el ancla de nuestras almas para fijarnos, para permanecer quietos ahí, inamovibles en nuestra fe, dando testimonio por la fe de que no hemos sido nosotros llamados, sino para salvación, no para condenación. Nosotros hemos sido llamados para salvación, no para condenación. Yo quiero reiterar en esta mañana, quiero volver a decirte en esta mañana, que no nos ha puesto para ira. No nos ha puesto para ira. Hay palabras, hay cosas que te voy a decir por el Señor que te pueden agradar o no te pueden agradar. Quiero decirte simplemente que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pero es justo. Y si es justo, va a castigar. Él va a castigar a los que permanecen haciendo lo malo y no lo bueno. Entonces, en este tiempo, cuando Él venga, debemos, hermanos amados, tener la confianza de que si hacemos lo correcto, lo recto delante de sus ojos de Él, y nos mantenemos firmes, sin dudar, vamos a preservar nuestra alma para salvación, porque Él nos está guardando, Él nos está alentando, y debemos alentarnos unos a otros, como dice la Escritura aquí, en la Epístola Tesalónica, en el capítulo 5, dice la palabra de Dios, que debemos animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros, como lo hacemos. Dios es bueno y para siempre su misericordia.
¿Eres fiel? Si Él ha prometido que te va a salvar, te va a redimir, dice la Biblia que Él va a venir, como dice acá la Escritura. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Y yo quiero ir un ratito al capítulo 55 del libro de Isaías, luego iremos al 59. Bendito sea el Señor. Hay tantas cosas, amado hermano y hermana, que Dios nos dice a través de las Escrituras que tenemos que creer para ser salvos, creer en sus promesas, creer en la Escritura. 55:3 dice: inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros el pacto eterno, las misericordias firmes a David. En la persona del Señor Jesucristo está el pacto eterno. Y en el capítulo 59 dice la palabra de Dios, en el verso 17: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, dice la palabra bendita del Señor. Y el verso 18 dice: como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. Si Él va a venir, como les dije, va a venir a juzgar a vivos y muertos. Entonces, si el Señor Jesucristo viniera en esta hora, conservémonos en la fe, declarando realmente por nuestros hechos, por lo que estamos haciendo delante de Él y delante de los hombres, que estamos sirviendo al Señor en verdad, con íntegro corazón, para ser librados de aquel día de la ira de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que Él va a venir a pagar a sus adversarios. Quiero decirte, si Él va a venir como ladrón en la noche, tenemos que nosotros estar atentos, velando. La palabra de Dios dice que aquellos que piensan que no va a venir como lo ha dicho la Escritura. En el capítulo 16, verso 15 del libro de Apocalipsis nos dice lo siguiente: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El consejo de Dios nos está diciendo que debemos huir rápidamente. Si estamos todavía en tibieza, si estamos todavía como dudando, debemos ir al autor y consumador de la fe. Recordar lo que dice la Escritura, que la fe en el Señor es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero lo que tú estás viendo en este momento, hermano, amigo, tú estás viendo la aflicción que el mundo padece, pero nosotros tenemos la seguridad, la convicción de que todo esto va a pasar y que nosotros estaremos, dice la palabra de Dios, venciendo, porque nuestra confianza está en el Señor. Entonces, si Dios nos ha llamado para salvación, cuidémonos, vistámonos de esas ropas blancas con acciones justas de los santos. Hagamos obra que realmente agrade a Dios, dando testimonio que lo que hablamos es la palabra de Dios y que esa palabra de Dios está en nuestro corazón. Y que por ello, hermano amado, viviremos. La palabra bendita del Señor en esta mañana nos habla acerca de los testimonios de estos hombres que dieron fe, creyendo a Dios, preparándose para la salvación y también preparándose para que la voluntad de Dios se haga en ellos. Cárceles, azotes, lapidados, pero nunca perdieron su esperanza. Y si nosotros dormimos o velamos, digamos, estamos en la confianza de que Dios está con nosotros. Y en esa confianza Él nos va a preservar de ese gran día de la ira. Quiero terminar diciéndote lo siguiente. En el libro de Apocalipsis vuelvo a decirte lo siguiente. En el capítulo 6, esta palabra 14, 15, 16 dice la palabra de Dios y 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Dios no nos ha puesto para ira. Él vino a traernos salvación por medio de su Hijo. Te repetiré esto N de veces diciéndote, hermano, amigo, ven al Señor. Ven humillado, quebrantado, arrepentido, dolido por lo que has hecho. Y pídele perdón. Porque cuando todo esto de la ira del Señor acontezca y haya un terremoto cual nunca hubo, como dice la Escritura, entonces ahí va a ser muy difícil para ese tiempo. Dice la palabra de Dios, 16, 18, del libro de Revelaciones. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres están sobre la faz de la tierra. Dice que este terremoto fue tan grande que nunca lo hubo desde que el hombre está en la tierra. Si cuando hay estos pequeños terremotos que tienen unos grados, 7, 6 grados, la tierra tiembla y la gente muere, ¿cómo será este día? Por eso hoy corramos al Señor y huyamos del pecado, para que no nos alcance ese día. Nosotros, los que somos del día, vengamos al Señor en esta mañana. Quiero darle las gracias a Dios. Espero que este mensaje, esta palabra del Señor, haya sido para edificación de tu alma, y corramos al Señor en esta mañana a pedirle perdón, a decirle, Señor, en este tiempo de aflicción, yo me vuelvo a ti. Auméntame la fe, que crea en tu venida y me santifique para ser digno de esa promesa de que tendré morada contigo en los cielos. Así que, si quieres hacer una oración, vamos a hacerlo. Yo también deseo orar, deseo bendecir este día, porque me permitió predicar en este día tan especial para mí y para mi familia. Lo digo por algo especial en esta mañana. Y no quiero meter las cosas personales con las cosas celestiales, pero quiero decir, es un día muy especial para nosotros. Así que Dios bendiga su vida, hermano, hermana, y quiero guiarlos en una oración en esta mañana. Padre, te damos las gracias por habernos permitido hablar tu palabra, Señor. Todo lo que he hecho, Señor, ha sido por tu voluntad. Todo lo que pasa, Señor, en nosotros, será por fe, Señor, que preservó nuestras vidas. Y, Señor, manténnos firmes, Señor, como un ancla para nosotros, Padre eterno, para fijar nuestras almas, Dios mío. Tú eres, Señor, nuestro Salvador, nuestro pronto auxilio, nuestro libertador, nuestra vara, nuestro callado. Ayúdanos, Señor. Y si algún hermano o alguna hermana quiere reconciliarse, pues, Señor, tenemos este tiempo para pedirte perdón. Díganle que los perdone, y Él es bueno, y Él es amplio en perdonar y grande en misericordia. Confiésale tus pecados, hermano, hermana. Dile que has quebrantado su ley, sus mandamientos, y pídele perdón. Él te librará del día malo, del lazo del cazador, de la peste destructora. Señor, te damos las gracias en esta mañana por habernos permitido, Padre eterno, hablar de tu palabra. Porque tú nos has puesto, Señor, para que tengamos vida y vida en abundancia. Tu venida se acerca, Señor, y nosotros creemos, Padre eterno, que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de gran nombre, si hay alguna virtud, en esto debemos pensar, Señor, y dar testimonio de tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Shalom. Dios lo bendiga.